que aceptar. Ahí está. Hola, Michael. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hombre, ¿qué tal, Michael? Ahí te toca el último y con el retraso ya metido en el cuerpo. Ok, excelente. ¿Se puede ver mi pantalla en este momento? Sí, estamos viendo tu pantalla. Si quieres mostrar tu cámara, Michael. Ok, vamos a ver. Ahí está, perfecto, fantástico. Estás en Costa Rica, ¿no, Michael? Sí, estoy en Costa Rica. Bueno, es la segunda ponencia desde Costa Rica hoy. Adelante, Michael, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Michael Ballesteros. Dirijo actualmente la empresa DataSense. Eh, Soy fundador de la empresa. La empresa tiene poco menos de un año, pero en experiencia acumulada tenemos aproximadamente 10 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con Business Intelligence y Data Analytics. En la actualidad tenemos un partnership con una empresa que se llama Sisense, que es una empresa que brinda soluciones de Data Analytics de una manera bastante innovadora. En unos minutos vamos a ver por qué. Entonces, la ponencia o el título de la ponencia del día de hoy es el desarrollo de su proyecto de Data Analytics en 5 días. ¿Qué significa eso? ¿O qué es lo que podríamos hacer? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Antes, solamente como para darles un background de la empresa con la cual tenemos un partnership, les comento que es una empresa que este año ingresó al cuadrante mágico de Gartner eh, por todas sus bondades, por todas las características que está ofreciendo esa solución, que realmente está impactando el mercado y está cambiando el paradigma que se entiende hasta ahorita o que se ha tenido hasta los últimos años de Business Intelligence y Data Analytics. Esas son algunas menciones de las revistas más importantes de Estados Unidos que se refieren a la herramienta de Sisense. Básicamente es una herramienta bastante versátil que nos permite conectarnos directamente a los sistemas transaccionales mediante una funcionalidad que se llama Elastic Cube y nos permite construir cubos a la medida perfectamente adaptables a cualquier requerimiento del negocio y tiene ciertas particularidades. Entre ellas es que usa una tecnología que se llama en el chip. Eso significa que es aún más potente o más rápida que las tecnologías que corren in memory, o lo que se denomina in memory analytics. ¿Qué significa esto? Que esta herramienta agota hasta el último recurso del sistema. Por ejemplo, una laptop sencilla de uso de oficina puede procesar millones de registros en minutos. Eh, entonces estamos hablando de algo bastante eficiente, rápido, fácil de implementar y por eso hoy venimos a hablar de cómo podría yo desarrollar una solución de Data Analytics en 5 días. Eh, Bastante funcional o 100% aplicable usable para el negocio. Algunos clientes que están utilizando la herramienta de Sisense en la actualidad, bueno, esos son solamente algunos, hay más de 600 clientes en 37 países distintos y esos son solamente algunos ejemplos de personas o, bueno, organizaciones, perdón, que están trabajando o usando la herramienta en este momento. Pero bueno, desarrollar mi primer dashboard en 5 días o menos. ¿Es eso posible? Eh, de repente, una implementación eh, de este tipo de Data Analytics se asocia inmediatamente con semanas, en el mejor de los casos, ¿verdad? De desarrollo, incluso meses y en el peor de los casos, bueno, prácticamente un año, 2 años, dependiendo de la herramienta que se utilice y de la cantidad de datos que con los que se esté manejando. Eh, pero si tenemos una herramienta adecuada, evidentemente podríamos reducir este tiempo y en un tiempo récord poder tener una solución de Data Analytics 100% funcional. Lo Michael, que vamos a ver a continuación, sí, sí, Michael, adelante. súbete el auricular izquierdo donde tienes el micro. Súbetelo un poco. ¿No? ¿Te lo puedes subir un poco?
Es que lo tienes como un poco caído y así te hace calar más el... Aunque se oye bien, ¿eh? ¿Sí se oye bien por ahí? Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Ok, perfecto. Les decía que entonces vamos a ver 4 pasos básicos y en 5 días vamos a tener un dashboard o un cuadro de mando 100% funcional publicado. Entonces, ya para ir al grano de lo que tenemos para hoy, vamos a ir de una vez al paso 1 para aprovechar el tiempo y de repente poder tener una demo del producto al final. Entonces vamos a definir 4 pasos y vamos a ver cómo hacer el desarrollo de cada uno de esos pasos en estos 5 días. Entonces pusimos aquí, a manera de ejemplo, ¿verdad? Una línea del tiempo de cómo vamos a irnos moviendo o cómo esto va a ir funcionando. Entonces, primero vamos a definir un scope de proyecto con milestones realistas. Evidentemente, tenemos que definir algo que se pueda alcanzar, eh, digamos, que con 3 pasos. Número 1, vamos a adoptar un enfoque iterativo de los procesos de negocio estándar. Es importante que identifiquemos o nos demos cuenta sobre qué vamos a trabajar, cuál es el core business en el que nos vamos a enfocar, ya sea la parte de recursos humanos, financiero contable, ventas, marketing, la parte operativa, etcétera. Una vez que definamos muy bien este punto en el proceso de negocio que nos vamos a enfocar, debemos iniciar poco a poco y ver qué fuentes de datos podemos integrar, ¿verdad? Hacer mashup. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Y poco a poco vamos a ir empezando a agregar complejidad de acuerdo a los requerimientos que van a ser precisamente el paso 2 de este desarrollo. Entonces, con respecto a los requerimientos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a analizar los requerimientos. Entonces, una vez que identificamos el modelo o más bien la parte del negocio en la que vamos a trabajar, ya sea recursos humanos o ya sea la parte financiera, contable, etcétera, como lo dije anteriormente, vamos a enfocarnos en los requerimientos abordándolo desde tres puntos de vista. Por cierto, para el primer paso dijimos que vamos a gastar mediodía, ¿ok? Eso lo vamos a tomar para el paso 1. Para el paso 2 vamos a tomar igual mediodía y ya eso nos completaría el día 1. ¿Ok? Recuerden que estamos trabajando en un periodo de 5 días o una semana. Hablando de días laborales. Entonces, primeramente vamos a determinar o identificar los requerimientos del negocio. Entonces vamos a identificar los tipos de análisis necesarios para la visión de la empresa. Ese es el punto número 1. Punto número 2, requerimientos funcionales. ¿Cómo tienen que visualizarse los datos para que sean comprensibles para la audiencia target de este cuadro de mando dashboard que iremos a desarrollar? Y por último, los requerimientos técnicos. Entonces vamos a ver cómo se despliega los datos, la escalabilidad de la información, cuáles son los recursos de hardware necesarios, ¿verdad? Que se necesitarían, perdón, para poder implementar nuestra solución, ver temas de seguridad, entre otras cosas ya simplemente técnicas. Seguimos con el paso 3. Establezca un modelo de datos efectivo. Vamos a invertir en este paso 2 días. ¿Por qué razón? Porque, bueno, evidentemente, como lo mencionó la colega anterior, si no tenemos la información adecuada, no vamos a tener resultados adecuados. Se entiende que en un sistema de Data Analytics, si ingresamos basura, vamos a obtener basura. Entonces es importante que le dediquemos bastante tiempo a lo que tiene que ver con el modelo de datos. Sí, la idea es transformar los datos en información coherente, saber qué es lo que vamos a extraer, qué es lo que vamos a utilizar. Y esto al final va a ser un activo más de la empresa o de la compañía. Entonces, mediante 2 pasos adicionales, vamos a hablar del diseño del modelo. Entonces, aquí vamos a seleccionar las fuentes de datos, entender cuál es la relación que existe entre ellas, si es que la hay, y si no existe, pues ver de qué forma puede crearse relaciones entre las tablas existentes o los sistemas transaccionales que ya hay. Y número 2, definir las variables, los facts, qué es lo que realmente queremos contabilizar, ¿verdad? Es como un poco aterrizar o acercarnos después del análisis de requerimientos
la parte del Data Analytics propiamente. Llevamos 3 pasos y seguimos con el paso 4. Ok, aquí construimos ya, entramos a la parte ya de, pues, de arrollarnos las mangas y empezar a trabajar en el dashboard. Como dije anteriormente, al final del 5.º día ya vamos a tener un cuadro de mando dashboard 100% funcional y que está alcanzando o ofreciendo una solución para algún requerimiento específico. De este paso lo vamos a dividir en 3. El número 1 va a ser la identificación de los usuarios finales, ¿verdad? Vamos a identificar cómo podríamos agregarle valor a un proceso de negocio específico. Por ejemplo, si es para el Departamento de Recursos Humanos, ¿qué es lo que ellos andan buscando? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que realmente podría ayudarles a ellos a reducir tiempo, dinero? Por ejemplo, si tienen un proyecto o un reporte específico que normalmente tardan horas, o días en tenerlo listo, pues darle a nosotros una solución lista para que en minutos puedan tomar decisiones, ¿verdad? Número 2, diseñar el dashboard cuidadosamente. Aquí vamos a ver cuáles son los componentes, ya sean gráficos, filtros, que se van a utilizar. Obviamente dependiendo de los requerimientos que los usuarios vayan a tener. Y por último, seleccionar la información correcta. ¿Sí? ¿Cuál es la información que queremos comunicar? Considerando, número 1, el negocio, ¿verdad? El módulo de negocio sobre el que estamos trabajando. Número 2, los requerimientos específicos. Entonces vamos a pensar de qué forma vamos a mostrar la información correcta para no enviar información inútil, ¿verdad? O algo que de repente no puede ser 100% funcional para el tomador de decisiones o la persona pues que está esperando este producto final después de una semana. ¿Sí? Lanzar su primer dashboard en 5 días o menos, si es posible, con una de las soluciones que ofrecemos. Las tareas complejas de manejo de datos que generalmente requieren meses y recursos de TI, ahora pueden ser realizadas por cualquier usuario de negocio en cuestión de días, con un involucramiento mínimo de un técnico de TI o un científico de datos, ¿verdad? Un especialista en Data Analytics. ¿Por qué? Porque lo que se busca es democratizar la información, ¿sí? Lo que se busca es darle el empowerment a los usuarios de que ellos mismos puedan no solamente crear sus propios dashboards, como lo vamos a ver a continuación, sino también construir y trabajar en el modelo, en el desarrollo de los cubos que se van a utilizar para la creación de estos dashboards. ¿Ok? Entonces vamos a ver a manera de ejemplo, tuvimos un problemita técnico con la base de datos local, entonces vamos a trabajar con un ejemplo con un videito de un demo de la información. Entonces, básicamente la herramienta se compone de dos partes. La primera parte es donde trabajamos con los cubos, lo que se llama el Elastic Cube Manager, y la segunda parte es la que se llama o la que se usa para crear los dashboards. Entonces, vamos a ver aquí a continuación. Esta ya es la herramienta en acción. Todo esto, lo que tenemos acá son todos los diferentes sources que podríamos utilizar para conectarnos. Entonces hay, pues, evidentemente bases de datos muy conocidas, ¿verdad? Se tiene un conector genérico de ODBC para conectarse a bases de datos no tan conocidas o no tan importantes. Podemos conectarnos a web services tales como Salesforce, Google Analytics, Google AdWords, entre otros, además de archivos planos o en este caso CSVs, incluso documentos de Excel. Todo esto con el objetivo de integrarlo en una única fuente de verdad. Aquí lo que vamos a hacer es conectarnos a una base de datos de Microsoft SQL, precisamente la de Norwind, que es
la base de datos de ejemplo que tiene SQL de Microsoft. Vamos a seleccionar algunas tablas, como estamos viendo a continuación, que a manera de ejemplo son las que vamos a utilizar. Y todas estas tablas tienen que ver con la parte de ventas. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir enfocando para devolvernos a los 5 pasos. Primeramente estamos identificamos el proceso de negocio que tiene que ver con ventas. Después estamos trabajando acá en el desarrollo del cubo elástico que vamos a utilizar para posteriormente generar el dashboard. Como pueden ver, es bastante intuitivo, conociendo las tablas y las columnas de cada tabla. Lo que se puede hacer es empezar a crear las relaciones, ¿verdad? Que son las que van a regir el cubo elástico detrás de el dashboard. Aquí podemos empezar a crear las relaciones entre las distintas tablas que necesitaríamos para desempeñarnos con algún requerimiento específico, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, la tabla de productos, la de órdenes, el detalle de las órdenes, todas con su ID específico, y los vamos a empezar a crear los joins, ¿verdad? Es bastante intuitivo. No es ningún rock science, ¿verdad? Lo vamos a empezar a unir para posteriormente crear o empezar a construir el cubo elástico que será utilizado en la creación del dashboard. Evidentemente, las columnas que estamos uniendo tienen que ser del mismo tipo, ¿verdad? Eso es un error que estamos viendo si trato de unir una columna de tipo número con alguna numeral. Entonces, la herramienta pues nos dirige, ¿verdad? En poder crear las relaciones correctamente. Se sobreentiende, ¿verdad? Que la persona que está construyendo este cubo conoce las columnas y las relaciones que hay entre las tablas. Entonces, una vez que creamos todas las relaciones, vamos a construir el cubo y esto es lo que estamos viendo por acá. Esto va a tardar unos minutos dependiendo de la máquina donde está instalado este Elastic Cube Manager, ¿verdad? Dependiendo si es un server o si es un laptop o de los requerimientos del sistema. Entonces, se va a empezar a construir el cubo. Vamos a dar unos minutitos por acá. Entonces, él crea ya los esquemas, empieza a jalar las tablas. Y esto será una única fuente de verdad para nuestro cuadro de mando o para nuestros reportes. Algo muy importante es que acá podemos mezclar información de diferentes bases de datos, podemos mezclar información de archivos planos, como dije antes, de CSVs, y al final vamos a tener un cubo donde vamos a tener toda la información que podríamos necesitar. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente paso que tiene que ver con la creación del dashboard. Antes de pasar al dashboard es importante que esta funcionalidad de Scheduler nos permite cargar los datos, ya sea por hora, días o minutos, ¿verdad?
para poder garantizarnos que la información que vamos a tener en el cubo es, si es requerido, por ejemplo, información de tiempo real, ¿verdad? O con minutos o horas de diferencia. Entonces esto nos podría ayudar a tener el cubo actualizado y no tener que volver más a esta herramienta, pues si no es necesario, ¿verdad? Entonces eso correría automáticamente a manera como cuando se orquesta un proceso de ETL, por ejemplo, con la única diferencia de que aquí no estamos usando, digamos, un ETL. Es algo que se está ni una bodega de datos. Estamos conectándonos directamente a los sources, ¿verdad? Y creando este cubo. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa o a la característica o al componente que nos permite crear los dashboards ya 100% funcionales. ¿Qué podemos notar acá? Que es un ambiente web, ¿verdad? Es 100% responsive, puede ser utilizado en cualquier navegador, bueno, que cumpla con los requerimientos, puede ser observado en diferentes dispositivos móviles, ¿verdad? 100% responsive. No necesita ser instalado una herramienta de escritorio, por ejemplo, para poder crear los dashboards. Se puede hacer 100% desde el navegador una vez que se seleccione el Elastic Cube. Ahorita nosotros seleccionamos el Elastic Cube anterior, que fue el que acabamos de crear. Y vamos a empezar a construir el dashboard o tablero de control. De momento vamos a enfocarnos en la parte de ventas. Como si, por ejemplo, fuéramos un gerente de ventas y quiero pues darme cuenta cómo están las ventas de la empresa. Vamos a ver que en minutos, ¿verdad? Prácticamente en el tiempo que nos queda, vamos a tener un dashboard 100% funcional, del cual pues vamos a tener suficiente información para tomar decisiones. Entonces yo empiezo a seleccionar la columna que pueda necesitar de las tablas que ya importamos, por decirlo así, o que ya están listas en nuestro Elastic Cube. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Solamente vamos a ver el número de órdenes, ¿ok? Eso es lo que tenemos acá, en este momento. Tenemos entonces 830 órdenes. Eso en todo el tiempo. Podemos cambiar los labels, por ejemplo. Es importante que todo se maneja como por componentes o widgets. El widget o el siguiente widget va a ser el total de las ventas. Esta fórmula, que se asemeja mucho a la fórmula que ofrece Excel, nos permite sumar, hacer divisiones, multiplicaciones, operaciones complejas, etcétera. Y es la que vamos a utilizar para calcular el total de las ventas. Pues para eso lo que vamos a usar es la suma de una multiplicación de dos campos, que va a ser la cantidad por el precio. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir la fórmula. Y multiplicamos la cantidad por el precio. Vamos a guardarlo como favorito, porque esta fórmula como tal, evidentemente no es una sola columna, sino que es algo calculado. Vamos a utilizarlo posteriormente. Entonces yo guardo la fórmula o el valor como ventas. Y eso significa, o bueno, entendiendo que es el total de las ventas. Ahí tenemos entonces 1.350.000 euros, dólares, dependiendo del currency con el que estamos trabajando. Precisamente para eso
vamos a darle un valor de currency para que pueda entenderse o visualizarse de una mejor manera. Y es lo que tenemos a continuación con este widget o este componente. Le damos a aplicar y ya vamos dándole un poco más de forma a nuestro dashboard, que cuenta con la cantidad de órdenes y además con la cantidad o el total de las ventas. Ahora, si queremos verlo de una forma distinta, la visualización, cambiamos el número a un gráfico de Gauss, ¿verdad? Y podemos hacer cosas muy interesantes, como por ejemplo para medir el desempeño de las ventas con ciertos números. Entonces decimos, ok, nuestra meta va a ser 2 millones y nuestras ventas actuales más o menos reflejan qué tan bien o qué tan mal vamos para alcanzar nuestra meta de 2 millones en ventas. Ahí podemos jugar con los colores, ¿verdad? O para darle un poco más de sentido a la visualización, decir, bueno, si es menor, ¿qué tal? Va a ser de tal color, si es mayor, ¿qué tal? Va a ser de otro color, y ver cómo está entonces la salud de la empresa, ¿verdad? Si se encienden los semáforos en rojo o en verde, ¿verdad? Vamos a ver qué tan bien o qué tan mal estamos. Es solamente un poco de darle un poco más de sentido a nuestras visualizaciones. Y evidentemente un tomador de decisiones ve inmediatamente un widget de estos o un dashboard ya con todos los reportes y va a decir, estamos bien, estamos mal, nuestras ventas están en una buena posición o no. Y ahí podemos cambiar el tipo de visualización o el skin del gráfico, ¿verdad? Ya vemos que era un tipo de gráfico, pero además puede tener diferentes skins, ¿verdad? Ahí lo que dijimos fue que de 1 millón para abajo, o de 1 millón, sí, o menos, estaríamos en una posición roja o crítica y de lo contrario estaríamos en una posición saludable para este momento del tiempo. Pero podríamos ahora adicionar algún otro valor que nos diga o que nos dé un poco más de conocimiento de las ventas. Y lo que podemos hacer es calcular un porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el total de las ventas entre la meta que tenemos que alcanzar. Y de igual forma, como le dimos forma al currency, vamos a darle una mejor visualización al porcentaje y vamos a cambiar el nombre también de este campo, como por ejemplo porcentaje de ventas para ver si estamos acercándonos o no al porcentaje requerido. Vemos que automáticamente se refleja el título o el label que estamos utilizando. Tocamos Apply y bueno, nuestro dashboard va tomando una forma ahora más legible y más funcional para los requerimientos. Dijimos que íbamos a iniciar, o que parte de los pasos era iniciar con algo sencillo y ir caminando en complejidad, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver a continuación. Ahora lo que vamos a ver son las ventas, pero en el tiempo. Entonces vamos a ver qué tal se comportan las ventas o se han comportado las ventas en el tiempo. Evidentemente es una base de datos de prueba y los años son bastante ya pasados, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es ver cómo es que funciona el dashboard acá. Aquí podemos elegir el tipo de gráfico que tenemos, ya sea columnar o de línea, etcétera. Y ya vamos dándole más forma al dashboard. Entonces vemos cómo se diluyen esas ventas en esos 3 años, del 96 hasta el 98. Y podría incluso empezar a hacer drill down sobre cada columna, ya sea por cuarto, mes, día, etcétera, de acuerdo a los requerimientos del negocio. Veamos el ejemplo por mes, por ejemplo, del año 97 y ya podemos ver la información distribuida por mes.
en el dashboard. ¿Qué es lo importante? Que no tenemos que hacer absolutamente nada. Como ya el campo es de tipo fecha, ¿verdad? Es el order date de la tabla de órdenes. Ya Sizen sabe que puede hacer drill down sobre ese campo. Entonces ya sabe que lo puede enseñar en forma de años, meses, cuartos, etcétera, tal como se lo solicitemos, ¿verdad? Aquí en la parte del dashboard no tenemos que programar nada adicional porque ya la herramienta lo entiende, eh, cómo debe, cómo debe comportarse. Agreguemos otro componente más al dashboard. Ahora vamos a agregar o vamos a visualizar esas ventas que habíamos guardado anteriormente, ¿verdad? Que ya tenían un total, pero lo vamos a ver por ahora geográficamente. Por ejemplo, por país. Pero antes vamos a verlo por vendedor, por ejemplo. Entonces vamos a seleccionar el nombre del vendedor, ajá, y el apellido. Y entonces podemos ver la distribución de las ventas, que ya teníamos un total, pero por vendedor. Si yo como gerente de ventas quiero ver el performance de mis vendedores, pues evidentemente esto me va a dar una muy buena visualización para darme cuenta cómo está desempeñándose cada uno de los vendedores. Es importante que trabajemos con los títulos de cada uno de los componentes pues, para ver qué es lo que estamos visualizando. Es bastante intuitivo y bastante fácil de setear. Por ejemplo, acá las ventas por empleado o por vendedor. Y podemos ver los diferentes skins de los gráficos que podríamos estar ofreciendo. Ahora, otra cosa importante es que estas visualizaciones por sí mismas me permiten filtrar información. ¿Qué pasa, por ejemplo, si clicamos sobre alguno de los vendedores en específico? Por ejemplo, ahí, Margaret. Entonces vemos la información de ella. Ella tiene 156 órdenes, tiene 250.000 euros y resto vendido, ¿verdad? Podemos clicar sobre Janet y automáticamente cambia toda la información, incluso por mes, ¿verdad? Nancy, por ejemplo, ahí que podríamos ver, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué vendió tanto en un mes y por qué vendió tan poco en el otro? ¿Verdad? Entonces podríamos ya ir descubriendo también ciertas cosas que tal vez no estábamos visualizando hasta este momento. De repente ese mes que vendió poco estuvo en vacaciones o estuvieron malos todas las ventas en general. Habría que comparar veces. En este caso no es lo mismo con Margaret, que es el otro vendedor. Entonces no es cuestión del mes, es cuestión del vendedor. Ahora vamos a agregar un componente más. Y aquí sí vamos a verlo distribuido, la cantidad de las ventas, ¿verdad? Pero por país. La parte o el análisis geográfico. Y podemos verlo a manera de tabla o podemos verlo a manera de mapa, ¿verdad? Incluso otro gráfico de pastel, de bars, etcétera. Eso es indiferente. Evidentemente, si estamos analizando información por país, pues sería buena idea verlo en un mapa. Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Ahí seleccionamos la visualización de mapa, cómo se vería, y solamente tenemos que crear la visualización y automáticamente va a ser reflejada en el dashboard. De igual forma, puede filtrarse por cada vendedor, por cada mes o por cada uno de los componentes en los que cliquemos. Entonces, por ejemplo, aquí clicamos en el año 90, en el mes 12 del 97 y donde más se vendió fue en Europa. En el mes 6, donde más se vende es en Norteamérica, por ejemplo. Si clicamos en Nancy, específicamente para este vendedor, se ve que vende un poco más en la parte de Europa, ¿verdad? Del oeste. Y cambian todas las órdenes, los montos. Entonces es bastante versátil la herramienta y nos permite tener una vista bastante amplia de lo que está sucediendo
en el negocio. Bueno, tardamos ciertos minutos y ya tenemos un dashboard 100% funcional, ¿verdad? Que conociendo los requerimientos del sistema, conociendo los diferentes requerimientos de una empresa o un core business específico, ¿verdad? Como dije anteriormente, a lo largo de 5 días podríamos entonces tener un dashboard 100% funcional como el que acabamos de ver en un tiempo bastante efectivo. Prácticamente lo que le decimos a nuestros clientes es que hacemos una prueba de concepto y casi que la prueba de concepto con sus datos le estará dando una solución casi que lo que está necesitando un, un cliente específico, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es lo que podríamos ver hasta este momento. Muy bien, Michael, muchas gracias por la presentación. Podemos ahora pasar al turno de preguntas. Podéis preguntar a Michael directamente levantando la mano y yo os abriré el micrófono. O podéis también plantear las preguntas por texto. A ver, Michael, un par de cosas. Hay una oferta muy potente en la parte de, bueno, lo que nos has comentado, ¿no? De la parte de visualización de los datos, de dashboard. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, las dos, tres razones fundamentales por las que el producto por la que, digamos, tú crees que un cliente nuevo puede decidirse por esta herramienta? Bueno, número uno, no se necesita un servidor tremendamente poderoso para poderla implementar. Como dije, prácticamente una computadora de escritorio puede soportar un cierto número de registros, considerando que la herramienta usa o agota todos los recursos del sistema, ¿verdad? Otra cosa que no mencioné es que los Elastic Cubes ordenan los datos o procesan los datos columnarmente y no por rows o no por líneas. Entonces eso permite a la herramienta ser más potente, más rápida que una herramienta convencional de Business Intelligence, ¿verdad? Por ejemplo, que incluso más rápida que una que trabaje en memoria, ¿verdad? Esa es una de las razones bastante importantes. Otra es que nos olvidamos de todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos, todo lo que es el data warehousing, datos duplicados, etcétera, que en mi experiencia es la parte más que más problemas da o que más tiempo se necesita para implementar, ¿verdad? Y este Elastic Cube pues nos da la funcionalidad de también hacer matchup. Bueno, ya esto es una característica casi que común en la mayoría de herramientas, ¿verdad? Pero bueno, no está de más mencionarlo que hace matchup de diferentes bases de datos, archivos, etcétera, y te va a dar una única fuente de verdad con un 360 view de lo que está sucediendo en la empresa y nos permite o nos da esa versatilidad que la herramienta puede ofrecer. Oye, sí puedes poner en la pantalla la página web del producto, Claro. ah, que lo tengamos todos claro. ¿Que son americanos? Sí, sí, son, bueno, ellos son, la empresa nació en Israel Ajá. y entonces está en Tel Aviv y en Nueva York actualmente, ¿verdad? Nosotros tenemos el partnership para Latinoamérica o los países de habla hispana porque somos los que damos el soporte en español propiamente, ¿verdad? Pero sí, esta es la página Fantástico. de la Vosotros, empresa. Este año, sí, adelante. no, adelante tú, Michael. Este año salimos por primera vez en el cuadrante mágico de Gartner, ¿verdad? Como una empresa pues que está innovando y que está, como te digo, sobresaliendo considerando este nuevo paradigma del análisis de datos, ¿verdad? Que estamos haciendo a un lado todo lo que tiene que ver con ETLs, transformaciones, bodegas de datos, ¿verdad? Lo que hacemos es olvidarnos 100% del sistema tradicional de star schemas, ¿sí? De fax
con dimensiones, sino que aquí nos conectamos directamente a los sistemas transaccionales, los integramos y tenemos la versatilidad de poder construir dashboards así de poderosos, como lo acabamos de ver, en unos cuantos minutos. Oye, y digamos, el formato que tienen ellos de distribución, es decir, vosotros tenéis una especie de exclusividad o sois algo así como un master reseller que da apoyo a otros partners. Cuéntanos un poco cuál es un poco la filosofía que tienen. Tienen diferentes tipos de partnerships. Tienen partnerships para resellers, tienen partnerships para personas o empresas que ofrecen soluciones de data analytics y pueden usar esta solución embedded, ¿verdad? En los propios sitios de ellos. Y tienen partners, como es el caso de nosotros, que ayudamos con la implementación, soporte, incluso venta o solamente recomendación. Si hay alguna empresa interesada, por ejemplo, se pone en contacto con nosotros, pues entre los tres conversamos, ¿verdad? Y cerramos el negocio. Ya sea que nosotros como partners desarrollemos la implementación o bien ellos directamente en caso de que el bandwidth no nos lo permita a nosotros. Oye, y a nivel de precio con respecto a Tableau, por ejemplo, ClickView o Power BI, ¿cómo va la cosa? Eso va a depender mucho de la cantidad de usuarios, de la cantidad de datos, de la cantidad de perfiles de desarrollo que se vayan a tener. No puedo dar números exactos en este momento, puesto que no se los permite dar en un webinario como este, pero si se compara con las herramientas Enterprise es bastante económico. Es más económico, ¿no? Muy bien. Y bueno, por último me gustaría, Michael, me dices que llevas operando poco tiempo con Sysens en Latinoamérica, ¿no? Desde Costa Rica, que es donde tú estás. Sí, desde el año pasado estamos con este proveedor en específico y estamos pues evidentemente abriendo un poco de mercado, educando un poco a las empresas en la región con respecto a la importancia de todo lo que tiene que ver con esto de Data Analytics y Business Intelligence, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues ofreciendo consultorías a la medida y este tipo de soluciones pues bastante eficientes en tiempo de implementación, que es lo que a veces nos preocupa o preocupa a las empresas, ¿verdad? Bueno, ¿y nos puedes hablar de un par de casos o aunque no menciones el nombre, no sé, con los que habéis empezado a trabajar? ¿Tenéis ya alguna referencia aquí en Latinoamérica? En Latinoamérica no tenemos ahorita un proyecto desarrollado, como te digo, estamos en el proceso de crear los Ajá. leads y las opportunities para empezar a desarrollar los proyectos. La solución sí está, como mencioné anteriormente, en más de 37 países y hay ya más de 600 clientes de todos tamaños, ¿verdad? Desde supermercados bastante grandes en Europa del Este hasta ESPN, NASA, Kellogg, Samsung, Motorola en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces no es una herramienta que sea exclusiva para un perfil de empresa o un budget específico, ¿verdad? Porque depende de la escalabilidad de la información, así se puede crear la solución a la medida y eso es lo interesante de la solución que estamos pues promocionando, O sea, que ¿verdad? porque sea israelí no está quizá más, digamos, escorado a empresas de tipo, por ejemplo, high-tech o de tipo... No, no, eh, como te digo, actualmente lo está utilizando NASA, la NASA, lo está utilizando Target, lo está utilizando Kellogg's, Samsung, Motorola, eBay, por ejemplo, ya, o ESPN, sea, ¿verdad? Te acabo de dar un montón de nombres que no tienen que ver nada entre sus negocios, ¿verdad? Y otros que, evidentemente, si menciono acá, nadie los conocería, pero empresas que son bastante, por decirlo así, pequeñas, entre comillas, ¿verdad? Pero que están tomando sus decisiones basados en esta solución. fantástico, Michael. Pues seguro que con unos cuantos webinars más te montamos todo el canal de partners en Latinoamérica y en España también. ¿Eh? Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, Michael, por tu explicación y nada, hasta la próxima, que espero que sea en breve. Un saludo. Claro, hasta luego. Saludos. Bueno, pues entonces vamos a dar ya por finalizado el webinar de hoy. Vamos a cerrar el webinar de hoy. Recordaros que recibiréis un...
que recibiréis. No llegó. Aquí estamos. Recibiréis en breve